Lenguaje, poder e identidad. Judith Butler. Capítulo primero. Actos ardientes, lenguaje ofensivo. El título "Cómo hacer cosas con palabras" de Austin cuestiona la performatividad al preguntarse qué quiere decir que las cosas pueden hacerse con palabras. El problema de la performatividad queda de ese modo vinculada a la cuestión de la transitividad. ¿Qué significa que una palabra puede no solo nombrar, sino en cierto sentido realizar y en concreto realizar lo que nombra? Por una parte, puede parecer que la palabra, por el momento no sabemos de qué palabra o de qué clase de palabra se trata, efectúa lo que nombra. En este caso, el qué de lo que nombra sigue siendo diferente del nombre mismo y de la realización de ese qué. Después de todo, el título de Austin cuestiona cómo hacer con palabras, sugiriendo que las palabras tienen una función instrumental para hacer cosas. Por supuesto, Austin distingue entre los actos de habla y locucionarios y los perlocucionarios, entre las acciones que se realizan en virtud de las palabras y las acciones que se realizan como consecuencia de las palabras. La distinción es complicada y no siempre resulta estable. Desde un punto de vista perlocucionario, las palabras sirven de forma instrumental para llevar a cabo ciertas acciones, pero no son en sí mismas las acciones que contribuyen a realizar. Esta forma de performativo sugiere que las palabras y las cosas que se hacen no son en sentido alguno lo mismo. Pero desde un punto de vista ilocucionario, siempre según el análisis de los actos de habla de Austin, el nombre realiza él mismo y en el curso de esa realización se convierte en una cosa hecha. En el caso del ilocucionario, la declaración constituye el acto de habla y al mismo tiempo es la puesta en palabras de un acto al que no se puede pedir un referente, puesto que el efecto del acto de habla consiste en no referirse nada más allá de sí mismo, y realizar él mismo, produciendo así un extraño efecto de inmanencia lingüística. El título "Cómo hacer cosas con palabras" sugiere que existe un tipo de acción perlocucionaria, un dominio de cosas hechas y un campo instrumental de palabras. Más aún, este título invita a pensar que existe una deliberación que precede a la acción y que las palabras son distintas de las cosas que hacen. Pero, ¿qué ocurre si leemos el título haciendo hincapié en las formas ilocucionarias de habla, preguntándonos más bien qué podría significar para la palabra hacer algo, de forma que la acción tuviera un sentido menos instrumental que transitivo? ¿Qué podría querer decir que una cosa puede ser hecha por una palabra? O, en ese sentido, que una cosa puede ser deshecha por una palabra? En tal caso, ¿dónde y cómo llegaría esa cosa a separarse de la palabra a través de la que es hecha o deshecha? ¿Y dónde y cómo la relación entre palabra y cosa resultaría indisoluble? Si, en este sentido, se puede decir que una palabra puede hacer una cosa, entonces parece que la palabra no solo significa algo, sino que este significado sería un efecto de la cosa. Parece que el significado de un acto performativo se deriva de esta aparente coincidencia entre significado y realización. Sin embargo, parece que esta cualidad de acto performativo es ella misma un logro de un orden distinto. De Man había puesto el dedo en la llaga al preguntarse si no utilizamos un tropo al afirmar que el lenguaje actúa, que el lenguaje se da en series de actos distintos y que su función primaria podría ser esta actuación periódica. Me parece que la traducción corriente de la idea de Nietzsche sobre la relación metaléptica entre la que realiza la acción y los hechos reposa en una cierta confusión acerca del estado de los hechos. Nietzsche afirma que ciertas formas de moralidad requieren un sujeto e instituyen un sujeto como consecuencia de esa necesidad. Se sitúa al sujeto antes de los hechos para poder asignarle culpa y responsabilidad con respecto a los efectos dolorosos de una cierta acción.
Cuando alguien resulta herido, el vocabulario que surge para moralizar ese dolor identifica a un sujeto como el organizador intencional de ese acto hiriente. Nietzsche interpreta ese gesto, en primer lugar, como la moralización que establece una equivalencia entre el dolor y la ofensa, y, en segundo lugar, como la producción de un dominio de efectos dolorosos teñidos en una hipotética intención. En ese momento, no solo se fabrica al sujeto como origen primero y causal del efecto doloroso, que es representado en forma de ofensa, sino que además, la acción cuyos efectos son ofensivos no se considera ya como una acción ni la presencia constante de una actividad, sino que se reduce a un acto singular. Me voy a referir a un párrafo de la genealogía de la moral que se interpreta normalmente subrayando cómo el actor se sitúa retroactivamente antes de los hechos. Pero observamos que existe una resolución moral de la acción, continúa en el marco de un hecho periódico, que es simultánea al hecho de situar al actor retroactivamente antes de los hechos. A saber, no hay ningún ser detrás del hacer, del actuar, del devenir. El agente ha sido ficticiamente añadido al hacer. El hacer es todo. En alemán no se hace referencia al acto, sino solamente al hacer, y la palabra culpable o malhechor, que se traduce simplemente como agente. Aquí los términos a través de los que la acción se añade ficticiamente, retroactivamente como el efecto intencional de un sujeto, imponen la noción de un agente previo en tanto que malhechor. Más aún, para poder atribuir responsabilidad al sujeto, se fija imaginariamente un origen de la acción que reside en el sujeto, en el lugar del agente. Aparece la restricción jurídica y gramatical del pensamiento, a través de la que el sujeto es construido primero y ante todo como un causante responsable de un hecho ofensivo. Se establece así una causalidad moral entre el sujeto y su acto, de manera que ambos términos quedan separados de una acción, temporalmente más extensa, que parece ser anterior y ajena a estas condiciones morales. Para Nietzsche, el sujeto aparece solamente como una consecuencia de una exigencia de responsabilidad. Un conjunto de efectos dolorosos se ven así asumidos por un marco moral y por un agente intencional. Un marco moral que opera a través de una cierta economía de producción y de eficiencia paranoica. La cuestión acerca de quién es responsable de una ofensa dada precede e inicia al sujeto. El sujeto mismo se forma como resultado de la nominación para venir a ocupar ese espacio gramatical y jurídico. En cierto sentido, para Nietzsche, el sujeto cobra existencia únicamente dentro de las exigencias de un discurso moral en torno a la responsabilidad. Las exigencias de la culpa interpretan al sujeto como la causa de un acto. En este sentido, no puede haber sujeto sin un acto condenable. De la misma manera, no puede haber un acto al margen de un discurso sobre la responsabilidad, y según Nietzsche, sin una institución de castigo. Pero parece que la interpretación de la formación del sujeto que hace Nietzsche en la genealogía de la moral pone de manifiesto un elemento de su propia imposibilidad. Porque, si el sujeto cobra vida a través de la acusación, invocado en tanto que origen de una acción ofensiva, entonces parecería que la acusación debería venir de una interpelación performativa, que precede al sujeto, una interpelación que presupone la operación anterior de un habla eficaz. Pero, ¿quién emite este juicio formativo? Si hay una institución de castigo en la que se forma el sujeto, ¿no existiría también una figura de la ley que condena performativamente al sujeto de la existencia? ¿Pero no implicaría esto que Nietzsche postula un sujeto anterior y más poderoso? El propio lenguaje de Nietzsche elude este problema afirmando que die Täte zum bloß hinzudichtet, o sea, que el culpable se añade a la acción, donde esta construcción del verbo en forma pasiva
Hinzundichter, que se añade, se agrega o se aplica de una forma ficticia o poética, no deja claro quién o qué es lo que realiza una formación de tal trascendencia. Si, cuando se produce un daño, se atribuye tardíamente el origen del acto a un sujeto y se atribuye después el acto al sujeto en tanto que efecto, esta doble atribución se confunde con una tercera, a saber, que la atribución de la consecuencia ofensiva al sujeto en tanto que acto que le pertenece. Es preciso postular un sujeto y establecer el carácter singular y diferenciado del acto mismo, así como la eficacia con la que el acto produce un daño para poder establecer esta consecuencia ofensiva en el dominio de la responsabilidad. Si la ofensa se puede referir a un acto preciso, entonces puede ser considerada como objeto de un acto judicial. Puede presentarse ante los tribunales y ser considerada como responsable. Pero el hecho de referir la ofensa al acto de un sujeto, privilegiando así el espacio jurídico como lugar de negociación social de la ofensa, no dificulta de algún modo el análisis acerca de cuáles son las formas precisas a través de las que el discurso produce la ofensa, tomando al sujeto y a su acto de habla como el punto de partida adecuado, y cuándo son las palabras las que hieren, utilizando aquí la expresión de Richard Delgado. ¿Cómo debemos comprender la relación que existe entre la palabra y el daño? Si no se trata de una relación causal, ¿se trataría entonces de un tipo de transitividad discursiva cuya historicidad y cuya violencia deben ser especificadas? ¿Cuál es la relación que existe entre esta transitividad y el poder de herir? En su admirable ensayo Derecho, Narración y Violencia, Robert Cover describe la violencia de la interpretación legal como la violencia que los jueces, en tanto que instrumentos de un Estado-nación moderno, utilizan. Los jueces, sugiere Cover, reparten el dolor y la muerte, porque cuando el juez interpreta, utilizando el concepto de castigo, también actúa, a través de otros, para dominar, herir, dejar indefenso o incluso matar al prisionero. Tengamos en cuenta las desafortunadas consecuencias del feminismo liberal cuando decide legislar lo femenino en tanto que universal. El análisis de Cover es importante con relación a la cuestión de la persecución legal del lenguaje de odio, precisamente porque subraya el poder del sistema jurídico para ejercer la violencia por medio del habla. Los defensores de la persecución del lenguaje de odio se han visto obligados a modificar su análisis para reconocer que diferentes agentes del gobierno y de sus poderes gubernamentales ejercen el poder de dañar con palabras. De hecho, se establece una analogía entre la acción estatal y la acción civil, de modo que se considera que ambas acciones tienen el poder de negar derechos y libertades protegidos por la cláusula de protección igualitaria de la Constitución. Como consecuencia, uno de los obstáculos con el que se encuentran los esfuerzos actuales para penalizar legalmente el lenguaje de odio es que la doctrina de la acción estatal da derecho a recurrir a los tribunales bajo la cláusula de protección igualitaria en tales casos, dando por hecho que solo los gobiernos pueden ser agentes de tratamiento de una ofensa que tiene como consecuencia la privación de derechos y libertades. Para poder afirmar que los ciudadanos pueden, de una forma efectiva, privarse unos a otros de tales derechos y libertades a través de palabras hirientes, es preciso superar las restricciones que impone la doctrina de la acción estatal. Mientras Cover destaca el poder jurídico para causar dolor por medio del lenguaje, la jurisprudencia reciente toma distancia con respecto a la idea de la violencia interpretativa llevada a cabo por las naciones-estado, para aproximarse a visiones según las cuales son los propios sujetos ciudadanos los que ejercen la violencia sobre ciertos miembros de grupos minoritarios. Este desplazamiento supone no solamente considerar a los ciudadanos como capaces de actuar como lo hacen los estados, sino también que el poder estatal se reinterpreta como un poder que los sujetos ciudadanos ejercen. Al poner entre paréntesis la doctrina de la acción estatal, los defensores de la penalización jurídica del lenguaje de odio podrían también haber puesto entre paréntesis una comprensión crítica del poder estatal,
reubicando este poder en la agencia y el efecto del sujeto ciudadano. De hecho, si la penalización legal del lenguaje de odio fuera arbitrada por el Estado en forma de sistema jurídico, tácitamente se imaginaría el Estado como un instrumento neutral de aplicación de la ley. Por tanto, la puesta entre paréntesis de la doctrina de la acción estatal podría implicar al mismo tiempo una suspensión de la visión crítica sobre el poder y la violencia estatales en el sentido evocado por Cover, así como un desplazamiento de ese poder a los ciudadanos y a la ciudadanía, que serían imaginados como unos sujetos soberanos cuyo lenguaje llevaría consigo el poder de operar como lo hace el poder estatal, privando a otros soberanos de derechos y libertades fundamentales. Al desplazar el acento del daño hecho por el Estado al daño hecho por el ciudadano y por las instituciones no estatales contra ciudadanos, se produce una reevaluación de la cuestión de cómo el poder opera en y a través del discurso. Cuando las palabras que hieren no son las de las acciones del Estado-Nación, cuando se apela al arbitrio del Estado-Nación y su sistema jurídico para resolver tales demandas de unos ciudadanos con respecto a otros, ¿cómo cambia el análisis de la violencia de las palabras? La violencia que perpetran los tribunales se basa inconscientemente en las políticas que presuponen la justicia y la eficacia de los tribunales al juzgar los casos de lenguaje de odio. ¿Y hasta qué punto aumenta el potencial de violencia estatal en la medida en que la doctrina de la acción estatal es puesta entre paréntesis? La visión de Austin de la performatividad presupone un sujeto soberano, la imagen de alguien que habla y que al hablar realiza lo que él o ella dice como un juez o como un representante de la ley. Un juez pronuncia una sentencia y este pronunciamiento es el acto por el cual la sentencia se vuelve vinculante, siempre que el juez sea un juez legítimo y que las condiciones de eficacia del acto de habla se cumplan. El que utiliza un performativo de forma efectiva opera de acuerdo con un poder indiscutible. El médico, que ve nacer un bebé y pronuncia las palabras "es una niña", comienza a la larga cadena de interpelaciones a través de las que la niña es efectivamente feminizada. Así, el género se repite ritualmente y esta repetición genera un riesgo de fallo y al mismo tiempo causa un efecto solidificado de la sedimentación. Kendall Thomas hace un análisis similar cuando afirma que el sujeto está desde siempre racializado, transitivamente racializado, desde el comienzo por agencias reguladoras. El poder de racializar, así como el poder de producir género, procede al que habla con tal poder, y aún así el que habla parece tener tal poder. Si la performatividad requiere de un poder de llevar a cabo y de efectuar lo que uno nombra, ¿quién es el que tiene tal poder? ¿Cómo pensar ese poder? ¿Cómo dar cuenta de la palabra ofensiva dentro de este marco? De la palabra que no solo nombra a un sujeto social, sino que construye ese sujeto al nombrarlo. A través de una violenta interpelación, se trata del poder de un individuo para llevar a cabo tal ofensa, a través de la realización de un nombre ofensivo, o se trata más bien de un poder que crece con el tiempo, de un poder que se disimula en el momento en que un único sujeto pronuncia esos términos ofensivos, cita los términos que el que habla o la que habla cuando los utiliza, colocándolos de este modo como el autor y estableciendo simultáneamente el estatus derivado de esa autoría. ¿No se invoca mágicamente a la comunidad y a la historia de los hablantes por el momento en el que la enunciación se pronuncia? Y, cuando el enunciado provoca un daño, ¿es el enunciado o el hablante la causa del daño? ¿O es el enunciado realizado su ofensa mediante una transitividad que no se puede reducir a un proceso ni intencional ni causal que se origina en un sujeto singular? Pero no es precisamente esa la operación de la iterabilidad o de la citacionalidad, o sea, esa operación de metalepsis por la cual el sujeto que cita
El performativo es temporalmente producido como el origen ficticio y tardío de la performatividad misma. Una larga cadena de interpelaciones ofensivas movilizan al sujeto que emite las palabras socialmente ofensivas. El sujeto adquiere de forma provisional un estatuto al citar el enunciado, al realizarse como origen de la enunciación. El sujeto-efecto, sin embargo, es una consecuencia de esa misma citación, es derivado, es el efecto de una metalepsis tardía por el medio de la cual la herencia de la interpelación invocada se disimula en forma de sujeto y de origen de su enunciado. Si el enunciado debe considerarse como objeto de la persecución judicial, ¿dónde y cuándo debería dar comienzo esa persecución y dónde y cuándo debería terminar? ¿No sería esto como intentar perseguir una historia que a causa de su temporalidad no puede ser convocada a juicio? Si la función del sujeto, en tanto que origen ficticio, es ocluir la genealogía por la que el sujeto se forma, el sujeto es también postulado para hacerse responsable de esta historia que el sujeto disimula. De este modo, la juridicalización de la historia se consigue precisamente a través de la búsqueda de sujetos a los que perseguir, sujetos que puedan ser considerados como responsables y resolver así de una manera provisional el problema de una historia esencialmente imposible de perseguir. Esto no quiere decir que los sujetos no deben ser perseguidos por sus palabras ofensivas. Al contrario, pienso que existen ocasiones en las que deben ser perseguidos. Pero, ¿qué es exactamente lo que se persigue cuando la palabra ofensiva llega a juicio y puede ser final o completamente perseguida? Parece evidente que esas palabras son indiscutiblemente verdaderas y que debemos oponernos vehementemente contra el lenguaje de odio, contra el lenguaje racista, misógino y homofóbico. Pero modifica nuestra concepción de lo que significa oponerse al poder que tiene el lenguaje para herir el hecho de comprender de dónde el lenguaje obtiene ese poder. Debemos aceptar la noción según la cual el lenguaje ofensivo puede ser atribuido a un sujeto y a un acto singular. ¿Qué es lo que perdemos en el análisis político de la ofensa si aceptamos una tal restricción jurídica del pensamiento? Es decir, las exigencias gramaticales de la responsabilidad como punto de partida. De hecho, cuando el discurso político se ve reducido por completo a un discurso jurídico, el significado de la oposición política corre el riesgo de quedar reducido al acto de la persecución judicial. ¿Cómo se limita el análisis de la discursividad histórica del poder de manera inconsciente al tomar como punto de partida de tal análisis al sujeto? Mediante una construcción claramente teológica se da a entender que el sujeto, postulado como origen causal del acto performativo, genera aquello que nombra. Más aún, este sujeto dotado de poderes divinos es un tipo de sujeto para el que el nombre mismo tiene un carácter generativo. Según la interpretación bíblica del performativo, hágase la luz, parece que en virtud del poder de un sujeto o de su voluntad se hace realidad aquello que se nombra. Aunque la frase se da en forma subjuntiva, podría clasificarse como un performativo enmascarado, en el sentido de Austin. Derrida, en su reformulación crítica del performativo, señala claramente, con respecto a Austin, que este poder no es función de una voluntad creadora ni originaria, sino que tiene siempre un carácter derivado. Un enunciado performativo podrá ser un éxito si su formulación no repitiera un enunciado codificado o itinerable. En otras palabras, si la fórmula que pronuncia para abrir una sesión, botar un barco o un matrimonio no fuera identificable como conforme a un modelo iterable, si por tanto no fuera identificable de alguna manera como cita. En esta tipología, la categoría de intención no desaparecerá, tendrá su lugar, pero desde luego no podrá ya gobernar toda la escena y todo el sistema de la enunciación.
¿En qué medida gana el discurso la autoridad de llevar a cabo lo que nombra al citar las convenciones lingüísticas de la autoridad, convenciones que son ellas mismas legados de la citación? Aparece el sujeto como el autor de sus efectos discursivos en la medida en que la práctica citacional, porque él o ella está condicionado y movilizado, pasa desapercibida. Es posible que la producción del sujeto en tanto que creador de sus efectos sea precisamente una consecuencia de esta citacionalidad disimulada. Si un performativo tiene éxito de forma provisional, e intuyo que éxito es siempre y exclusivamente provisional, no es porque una intención gobierne la acción del lenguaje con éxito, sino solamente porque la acción se hace eco de acciones anteriores, acumulando la fuerza de la autoridad por medio de la repetición o de la citación de un conjunto de prácticas anteriores de carácter autoritario. No se trata simplemente de que el acto de habla ocurra dentro de la práctica, sino que el acto mismo es una práctica ritualizada. Esto significa que un performativo funciona en la medida en que al mismo tiempo saca partido de y enmascara las convenciones constitutivas que lo movilizan. En este sentido, ningún término ni ninguna afirmación pueden funcionar performativamente sin actuar y disimular simultáneamente la historicidad de la fuerza. Cuando el término ofensivo hiere, y permítanme dejar claro que pienso que lo hace, lleva a cabo el daño precisamente a través de la acumulación y la disimulación de su fuerza, lo que en realidad el hablante que lo que hace en realidad el hablante que pronuncia un insulto racista es citar ese insulto, estableciendo una comunidad lingüística con una historia de hablantes. Esto significa precisamente la iterabilidad por medio de la que un performativo realiza el daño, genera una dificultad permanente para identificar la responsabilidad final de tal daño con un sujeto o con una acción. En dos casos recientes, el Tribunal Supremo ha reconsiderado la distinción entre el lenguaje protegido y no protegido con relación al fenómeno del lenguaje de odio. Deben interpretarse ciertas formas de habla individual como palabras que agreden y, en este caso, deben considerarse de un modo apropiado como un tipo de lenguaje no protegido por la primera enmienda. En el primer caso, RAB contra la ciudad de San Paul, el Ayuntamiento de la ciudad de San Paul aprobó la ordenanza en la que se podría leer, se abre cita, cualquiera que ponga en una propiedad privada o en una pública un símbolo, un objeto, una apelación, un calificativo o un grafiti, incluida pero no limitado a una cruz en llamas o una esvástica nazi, cosas que se sabe o de las que se tienen suficientes datos para saber que causan en otros la ira, preocupación o resentimiento, en función de la raza, el color, el credo, la religión o el género, comete un acto contra la ley y deberá ser considerado culpable de un delito menor. Se cierra la cita. Un adolescente blanco fue acusado por esta ordenanza después de haber quemado una cruz enfrente de una casa en la que vivía una familia negra. Los cargos fueron desestimados por el tribunal, pero fueron restablecidos después por el Tribunal Supremo del Estado de Minnesota. Se trataba de saber si en sí misma la ordenanza era sustancialmente demasiado genérica y de contenido inaceptable. La defensa sostuvo que el hecho de quemar una cruz delante de la casa de una familia negra debía ser interpretado como un ejemplo de lenguaje protegido. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló la decisión del tribunal con dos argumentos. En primer lugar, la cruz en llamas no podía considerarse como lenguaje protegido, sino que, según el Tribunal Supremo, constituía un ejemplo de aquello que fue definido en el caso de Chaplinsky contra New Hampshire, como las palabras que agreden, y en segundo lugar, el alcance de la ordenanza era aceptable, teniendo en cuenta el enorme interés que el gobierno tiene en proteger a la comunidad frente a las amenazas motivadas por prejuicios contra la seguridad y el orden público.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó la decisión del Tribunal Supremo del Estado de Minnesota, afirmando que la cruz en llamas no constituía un caso de palabras que agreden, sino un punto de vista en el mercado libre de ideas, y que tales puntos de vista quedan protegidos de forma categórica por la primera enmienda. La mayoría de los miembros del alto tribunal sumaron a la primera una segunda razón que les permitirá declarar la ordenanza inconstitucional, tomando a muchos abogados por sorpresa con esta contribución jurídica de carácter activista. A saber, los jueces limitaron severamente el alcance de la doctrina de las palabras que agreden al defender la posición según la cual dicha doctrina debería ser considerada como inconstitucional porque impone restricciones al uso del lenguaje basándose exclusivamente en el contenido del lenguaje o en los sujetos a los que se dirige. Para poder determinar si las palabras son palabras que agreden, no se puede hacer referencia ni al contenido ni al tema de lo que se dice. Una conclusión con respecto a la cual los jueces parecían estar de acuerdo es que la ordenanza imponía limitaciones excesivas al ejercicio del lenguaje, dado que ciertos tipos de lenguaje que no parecían poder clasificarse según los parámetros de las palabras agresivas eran sin embargo prohibidos por la ordenanza. Pero mientras todos los jueces consideraban la ordenanza de Minnesota como excesivamente general, Scalia, Thomas, Rehnquist, Kennedy y Souter aprovecharon la oportunidad de esta revisión para limitar de forma drástica cualquier aplicación futura de la doctrina de las palabras agresivas. Lo que está en juego en el veredicto de la mayoría no es solamente cuándo y dónde el lenguaje es un componente de un acto hiriente de tal manera que el lenguaje pierde la protección que le garantiza la primera enmienda, sino también saber qué es lo que constituye el dominio mismo del lenguaje. Según una lectura retórica de esta decisión, a diferencia de una lectura que sigue convenciones establecidas de interpretación legal, podríamos entender que el tribunal afirma su poder lingüístico autorizado por el Estado para determinar lo que debe y no debe ser considerado como lenguaje, y este proceso lleva a cabo una forma de potencialmente ofensiva del lenguaje jurídico. En adelante, presentaré una lectura que considera no solo la visión que da el tribunal acerca de cómo y de dónde el lenguaje se convierte en ofensa, sino que tiene en cuenta también el potencial ofensivo de esta visión del lenguaje en un sentido general. Recordando el argumento de Cover, según el cual las decisiones legales pueden entablar una relación entre lenguaje y violencia, consideramos que la decisión de lo que podrá ser o no entendido como lenguaje protegido constituirá ella misma un tipo de lenguaje, una forma de lenguaje que implica al Estado con respecto al poder discursivo con el que se inviste para regular, condenar o limitar dicho lenguaje. En adelante, llevaré a cabo una lectura del lenguaje en la que se articula la decisión contra la versión del lenguaje oficialmente limitado en tanto que contenido protegido de la decisión. El objetivo de este tipo de lectura no es tanto exponer un conjunto de estrategias retóricas contradictorias que operan en la decisión, sino más bien considerar el poder de este dominio discursivo que no solo produce lo que será considerado o no como lenguaje, sino que regula también el territorio político de la contestación y a través de la manipulación táctica de esta distinción. Más aún, me gustaría afirmar que las razones reales que dan cuenta del carácter ofensivo de estos actos, entendidos como lenguaje en un sentido general, son precisamente las que vuelven difícil la persecución judicial de tales actos. Por último, sugeriría que el lenguaje del tribunal lleva en sí mismo su propia violencia y que la misma institución que se ve embestida con autoridad de juzgar el problema del lenguaje de odio pone de nuevo en circulación y devuelve este odio y a través de su propio lenguaje, a menudo utilizado en el mismo lenguaje que intenta juzgar. El veredicto de la mayoría, redactado por el juez Scalia, comienza con la construcción del acto de quemar la cruz. Se suscita la cuestión de si este acto constituye una ofensa o no, de si se puede o no considerar
como palabras que agreden y de si comunica o no un contenido que pueda, en el mejor o en el peor de los casos, ser protegido por la primera enmienda. La metáfora del incendio se repetirá varias veces en el veredicto, primero en el contexto donde la cruz en llamas se interpreta como la expresión libre de un punto de vista en el mercado de ideas y, segundo, en el ejemplo de la quema de la bandera que podría considerarse como ilegal en el caso de que pretenda violar una ordenanza que prohíba encender fuego al aire libre, pero que no podría considerarse como ilegal si fuera una expresión de una idea. Más adelante, Scalia cerrará el argumento haciendo referencia una vez más al fuego. Que no haya error acerca de nuestra creencia de que la crema de una cruz enfrente del jardín de alguien es un acto censurable. Pero, continúa Scalia, San Paul tiene medios suficientes a su disposición para prever este comportamiento sin echar la primera enmienda al fuego. Scalia compara de forma significativa el acto de quemar la cruz con aquellos que defienden la ordenanza, puesto que ambos encienden fuegos, pero mientras que el fuego de la quema de cruces es un tipo de lenguaje constitucionalmente protegido, el lenguaje de los que dictan la ordenanza se imagina como una incineración de la libertad de expresión. Esta analogía sugiere que la ordenanza en sí misma es un tipo de cruz en llamas. Scalia se aprovecha de las implicaciones destructivas de la cruz en llamas para subrayar su argumento según el cual la ordenanza misma es destructiva. La metáfora señala así el carácter destructivo de la cruz en llamas que la decisión niega de una forma efectiva, el carácter demoledor del acto que ha sido elevado a rango de moneda verbal, protegida en el mercado de ideas. El tribunal intercambia el lugar de la ordenanza y el lugar de la quema de la cruz al mismo tiempo que imagina la primera enmienda en la analogía con la familia negra y con su casa, que en el curso de la escritura judicial se ha convertido en un simple jardín de la entrada. La eliminación de los significantes negro y familia de la figura del demandante es importante, puesto que niega la dimensión del poder social que construye al así llamado hablante y al oyente del acto de habla en cuestión, es decir, de la cruz en llamas. Al mismo tiempo, esta eliminación niega la historia racista de la convención de quemar la cruz del Ku Klux Klan que marcaba, seleccionaba como objetivo y presagiaba un acto de violencia que habría de cometerse contra un domicilio determinado. Scalia se imagina a sí mismo extinguiendo completamente el fuego de la ordenanza que la ordenanza ha encendido y que ha sido reavivado con la primera enmienda. De hecho, comparado con el acto que se considera como censurable de quemar una cruz en el jardín delantero de alguien, la ordenanza misma parece perturbar en mayor medida, amenazando con quemar el libro de la ley que Scalia debe defender. De este modo, Scalia se defiende a sí mismo en tanto que oponente de todos aquellos que prenderían fuego a la Constitución, es decir, de los pirómanos de un tipo aún más peligroso. Los abogados que defendieron la legalidad de la ordenanza basaron su apelación en la doctrina de las palabras agresivas. Esta doctrina, formulada en el caso de Chaplinsky contra New Hampshire, afirma que los actos de habla no protegidos por la Constitución son aquellos que no son esencialmente para la comunicación de ideas. A saber, tales enunciados no son parte esencial de la exposición de ideas y tienen tan escaso valor social en el camino a la verdad que cualquier beneficio que se pueda derivar de ellos se ve claramente compensado por el interés social hacia el orden y la moralidad. Scalia pretende que esta frase legitima la siguiente afirmación: las características no protegidas de las palabras son, a pesar de su carácter verbal, esencialmente un elemento no lingüístico de comunicación. Al intentar proteger todos los contenidos de la comunicación de la prohibición, Scalia establece una distinción entre el contenido y el vehículo de la expresión y considerará este último como el que podrá ser objeto de prohibición y no el primero. Scalia añade: las palabras agresivas son por lo tanto análogas a una banda sonora ruidosa. Lo que es ofensivo entonces es el sonido, no el mensaje, de hecho.
El gobierno podrá no regular el uso del lenguaje basándose en la hostilidad o el favoritismo hacia el mensaje subyacente expresado. La conexión entre el poder significante de la cruz en llamas y la nueva distinción crítica de carácter regresivo de Scalia entre lo que es y lo que no es un elemento del lenguaje en la comunicación no aparece en el texto. Scalia presupone que la quema de la cruz es un mensaje, una expresión de un punto de vista, una discusión de un tema o de un contenido. En resumen, que el acto de quemar la cruz se puede traducir por completo y de forma exhaustiva en un acto de habla constatativo. El hecho de quemar la cruz en el césped de la familia negra aparece así como estrictamente análogo y por lo tanto moralmente equivalente a un individuo que hablara en público sobre si debe o no debe haber un impuesto de 50 céntimos en la gasolina. Significativamente, Scalia no nos dice lo que la cruz diría si pudiera hablar, sino que insiste en que lo que la cruz en llamas hace es expresar un punto de vista, hablando de un contenido que es abiertamente controvertido, pero que por esa misma razón no debe ser objeto de prohibición. Por lo tanto, la defensa de la cruz en llamas, en tanto que defensa de la libertad de expresión, reposa sobre la analogía, una analogía no articulada entre ese acto y un debate público. El lenguaje no es un acto, una acción o una ofensa, incluso si se trata del enunciado de una serie de contenidos que tienen capacidad de ofender. La ofensa se interpreta así como un daño registrado a nivel de la sensibilidad, lo que quiere decir que este tipo de ofensa constituye uno de los riesgos del uso del lenguaje, del uso libre del lenguaje. El hecho de que la cruz arda en llamas, cosa que constituye una destrucción del carácter pirómano, no se considera como un signo de la intención de reproducir esa destrucción incendiaria en el lugar de la casa o de la familia. Se ignora, asimismo, la correlación histórica que existe entre la cruz en llamas y el modo en el que una comunidad, una familia o un individuo son marcados como objetos de una violencia futura. ¿En qué proporción de ese acto incendiario se puede traducir una proposición declarativa o constatativa? ¿Y cómo podríamos saber exactamente qué tipo de afirmación constatativa realiza la cruz en llamas? Si la cruz es la expresión de un punto de vista, ¿se trata de una declaración, como en el caso de opino que los negros no deberían de vivir en este barrio, o incluso opino que es necesario utilizar la violencia contra los negros, o se trata más bien de un performativo perlocucionario, como en los imperativos o en los mandatos que toman la forma de quema o muere? Se trata de una orden que ejerce su poder de forma metonímica, no solo en el sentido de que el fuego recuerde incendios anteriores que han servido para marcar a los negros como objetivos de violencia, sino también en el sentido de que entiende que el fuego puede ser transferible de la cruz a aquel que ha sido marcado con una cruz en llamas. Existe pues una relación histórica entre la cruz en llamas y el hecho de prender fuego tanto a las personas como a sus propiedades. Por lo tanto, esta perspectiva de la cruz en llamas, desde esta perspectiva, la cruz en llamas asume el carácter de una alocución directa, así como de una amenaza, y en tanto que amenaza se interpreta o bien como el momento incipiente de una acción ofensiva o bien como la afirmación de la intención de herir. Aunque el juez Stevens estuvo de acuerdo con la decisión de revocar la ordenanza de Minnesota, aprovechó esta situación para reprender al juez Scalia por limitar la doctrina de las palabras agresivas. Stevens examina casos especiales en los que se puede prohibir una cierta conducta mediante leyes especiales. Así, por ejemplo, notemos en la cita siguiente la ausencia de toda mención de la cruz en llamas, al mismo tiempo que la figura del fuego se desplaza a una serie de ejemplos que, efectivamente, transfieren la necesidad de protección contra el lenguaje racista a la necesidad de protección contra la protesta pública contra el racismo. Incluso en la defensa de Stevens de la prohibición de esta conducta emerge la figura fantasmática de la amenaza de disturbios. Se abre cita. Encender un fuego
cerca de un depósito de armas o de un tanque de gasolina resulta especialmente peligroso. Esta conducta puede ser castigada de formas más severas que el hecho de quemar basura en un campo baldío. Amenazar a alguien a causa de su raza o sus creencias religiosas puede ocasionar traumas especialmente graves, así como desencadenar disturbios. Del mismo modo, amenazar a un funcionario de alto rango puede ocasionar desórdenes sociales importantes. Tales amenazas pueden ser castigadas de forma más severa que las amenazas contra alguien en virtud de su pertenencia, por ejemplo, a un equipo deportivo. Se cierra cita. Como podemos observar, la cruz en llamas no aparece en la lista de fuegos que se mencionan aquí. En lugar de esa escena, se nos pide que imaginemos primero a alguien que enciende un fuego cerca de un tanque de gasolina y después un incendio más inocuo en un campo baldío. Pero a través de este campo baldío entramos en el campo metafórico de la pobreza y de la propiedad, que parece servir de transición invisible de la cuestión del color de piel. Introducido en la frase amenazar a alguien a causa de su raza o sus creencias religiosas, pero decir a causa de su raza no es lo mismo que decir por su raza, dejando de este modo abierto la posibilidad de pensar que la raza pueda causalmente inducir a la amenaza. La amenaza parece cambiar de dirección cuando Stevens elabora una segunda causalidad. Esta amenaza puede ocasionar traumas especialmente graves, así como desencadenar disturbios. En ese momento no resulta claro si la amenaza que merece la prohibición de la conducta se refiere a la amenaza a alguien a causa de su raza o sus creencias religiosas o a los disturbios que esta amenaza puede desencadenar. La frase siguiente sugiere que es más urgente autorizar medidas que permitan controlar a los que causan disturbios que a aquellos que amenazan a la persona, en este caso una mujer, a causa de su raza. Tras mencionar la irrupción de disturbios, la frase continúa con amenazar a un funcionario de alto rango puede ocasionar desórdenes sociales importantes, como si el trauma racial hubiera conducido a un disturbio y finalmente a un ataque contra funcionarios de alto rango. Esta argumentación inesperada de los jueces puede interpretarse como una inversión paranoica de la narración original de la quema de la cruz. Aunque la narración original no se menciona en ningún momento, los elementos se ven redistribuidos a través de los elementos. El fuego que representaba la amenaza original contra la familia negra reaparece primero bajo la forma de un incendio contra la fábrica, después en un campo baldío y por último vuelve a presentarse tácitamente en el disturbio que ahora parece ser una consecuencia de un trauma y constituir una amenaza contra los funcionarios públicos. El fuego, que constituía inicialmente una amenaza contra la familia negra, se transfigura metafóricamente en la amenaza que representan los negros traumatizados contra los funcionarios con un cargo elevado. Y aunque Stevens aparece en el documento como uno de los jueces que apoyan una idea de la doctrina de las palabras agresivas que incluye a la cruz en llamas como un lenguaje no protegido, el lenguaje a través del que Stevens articula este punto de vista desvía esta noción a la cuestión del derecho del Estado para limitar la conducta y proteger contra un disturbio que tiene su origen en motivos raciales. La circunscripción del contenido explícito que se discutió en la decisión del tribunal parece surgir a través de la producción de un exceso semántico dentro de y a través de la cadena metonímica de una imaginación dominada por la preocupación. La posibilidad de separar el contenido del sonido, por ejemplo, o el contenido del contexto, se ejemplifica y se ilustra mediante figuras cuyo significado excede la tesis que se supone están defendiendo. De hecho, en la medida en que en el análisis de Scalia el contenido es circunscrito y purificado para poder establecer su estatuto protegido, el contenido se asegura a través de la producción y de la proliferación de peligros con respecto a los que se afirma estar protegido. Por lo tanto, la cuestión de si la familia de Minnesota tiene o no derecho a la protección contra representaciones públicas como la cruz en llamas
se desplaza a la cuestión de si el contenido del habla libremente expresado debe o no ser protegido de aquellos que podrían quemarlo. El fuego se desplaza de este modo desde la cruz hasta los instrumentos legales que utilizan aquellos que protegían a la familia del fuego, y más tarde se desplaza a la propia familia negra, al hecho de ser negro, al campo baldío, a los alborotadores de Los Ángeles que se oponen explícitamente a la decisión del tribunal y que representan ahora el poder pirómano de la cólera de los negros traumatizados que incluso podrían prender fuego al poder judicial mismo. Por supuesto, este argumento es ya de algún modo una inversión de la narración, a través de la que el tribunal decide la absolución de los 4 policías acusados de la brutal paliza de Rodney King, una decisión que podría ser considerada como la chispa que desencadena un escándalo que pone en cuestión el hecho mismo de si la reclamación de haber sido herido puede ser escuchada y aceptada por un tribunal y por un juez, que son extremadamente propensos a pensar que una persona negra representa siempre y en todo caso un peligro, y que nunca debe ser ella misma el objeto de una amenaza. La decisión del Tribunal Supremo del 22 de junio de 1992 puede ser entendida de este modo como vengándose de Rodney King, protegiéndose de posibles escándalos o disturbios en Los Ángeles y en otros lugares, disturbios que parecerían atacar al sistema judicial mismo. De este modo, los jueces se identifican con la familia negra que ve la cruz en llamas y la entienden como una amenaza, pero sustituyen a la familia y sitúan el hecho de ser negro como la agencia que está detrás de esa amenaza. La decisión lleva a cabo una serie de desplazamientos metonímicos que pueden ser entendidos como desviaciones de la preocupación y como inversiones de la primera acción hiriente. De hecho, la escena original se ve sucesivamente invertida en la relación metonímica entre figuras tales como el fuego que la ordenanza enciende, el fuego que llevan los alborotadores traumatizados de las calles de Los Ángeles y el fuego que amenaza con consumir a los jueces mismos. Mari Matsuda y Charles Lawrence señalan a su vez que ese texto efectúa una inversión retórica del crimen y del castigo. A saber, los que queman la cruz son representados como una minoría impopular que el Tribunal Supremo debe defender contra el poder del Estado. El que quema la cruz se apropia de la ofensa contra la familia Jones y se presenta como una víctima herida. Se borra así la realidad del racismo y de la exclusión cotidianos, y el fanatismo se convierte en una condena de las opiniones racistas. De manera significativa, los jueces volvieron sobre el caso R.A.B. contra la ciudad de St. Paul en una decisión más reciente en el caso de Wisconsin contra Mitchell, en el que el tribunal decidió unánimemente que el discurso racista podría ser considerado como una evidencia de que la víctima de un crimen había sido intencionalmente seleccionada a causa de su raza. De este modo, el discurso podría considerarse como uno de los factores que podrían contribuir a determinar si es necesario aplicar un castigo más severo al crimen. En el caso de Wisconsin contra Mitchell, no se pronunció sobre si el lenguaje racista constituye una ofensa, sino únicamente sobre el hecho de que el lenguaje indica que la víctima ha sido seleccionada por su raza, puede contribuir a aumentar la pena con respecto a un crimen que no es en sí mismo un crimen de lenguaje. Extrañamente, este caso implicaba un grupo de jóvenes negros en los que estaban Todd Mitchell, que acababa de salir de ver la película Mississippi Burning. Estos jóvenes habían decidido cargarse a algunos blancos y empezando por apalear a un joven blanco que se encontraba en la calle. El juez Rensky se apresura a señalar que estos jóvenes habían hablado de una de las escenas de la película, una escena en la que un hombre blanco apalea a un chico negro que estaba rezando. Rehnquist prosigue citando a Mitchell, cuyas palabras se volverán extremadamente importantes en la decisión. A todos vosotros os excita cargaros a algunos blancos, y después, ¿no queréis todos joder a alguien? Ahí va un blanco, id por él.
La ironía de este suceso es que la película narra la historia de 3 trabajadores por los derechos civiles, 2 negros y 1 blanco, que son asesinados por miembros del Ku Klux Klan. Los miembros de este grupo amenazan normalmente quemando cruces, poniendo bombas a aquellos vecinos del lugar que aparecen colaborar con el Departamento de Justicia en la búsqueda de los cuerpos de los activistas de los derechos civiles asesinados, así como de sus asesinos. En esta película se representa el sistema jurídico como un simpatizante del Ku Klux Klan, rechazando el encarcelamiento de los asesinos e imponiendo limitaciones impropias al interrogatorio. De hecho, el funcionario del Departamento de Justicia llega a atrapar a los miembros del Ku Klux Klan actuando contra la ley, torturando libremente a aquellos a los que interroga. Este funcionario parece rehabilitar la verdadera masculinidad contra una feminización liberal representada por el proceso legal. Pero lo que resulta quizás más importante es que mientras el funcionario eficaz actúa en nombre de la ley, actúa también en contra de la ley, intentando demostrar que su infidelidad a la ley es la única forma eficaz de luchar contra el racismo. La película se refiere a una falta de generalizada de fe en la justicia y en sus modos de proceder, reconstruyendo una masculinidad blanca sin ley, incluso cuando pretende poner freno a sus excesos. De alguna manera, la película muestra que la violencia es la consecuencia del fallo de la ley para proteger a sus ciudadanos y representa de este modo en forma de alegoría la recepción de las decisiones jurídicas. Aunque la película muestra que el tribunal fracasará a la hora de garantizar los derechos y libertades de sus ciudadanos y que la violencia es la única forma de luchar contra el racismo, la violencia callejera que literalmente sigue a la película invierte el orden de esta alegoría. Los negros que salen de la película y desencadenan la violencia en las calles se encuentran con un tribunal que no solo se sale de su curso habitual para condenar la película, lo que se supone después de todo una condena a los tribunales, sino que implícitamente asociar la violencia callejera con una representación ofensiva y establece una relación de forma efectiva entre una y la otra. El tribunal intenta decidir si la selección de la víctima de la violencia es una selección motivada racialmente o no. Citando las palabras de Todd Mitchell, este lenguaje será considerado como la consecuencia de haber visto la película, más aún como la extensión misma del texto que constituye la película. Pero el propio tribunal se ve implicado en el texto prolongado de la película, acusado por la película como un cómplice de violencia racial. De este modo, la pena de Mitchell y de sus amigos, así como la atribución de motivos raciales selectivos, invierte los cargos que la película impone contra el tribunal. En el caso R.A.B. contra St. Paul, el tribunal hace una vez más una aparición especial, como si se tratara de un cameo en el momento de la decisión e invierte la agencia de la acción, sustituyendo al herido por el agresor, presentándose a sí mismo como vulnerable. En cada uno de estos casos, el lenguaje del tribunal ejerce el poder de herir precisamente porque está investido con la autoridad que adjudica el poder ofensivo al lenguaje. La inversión y el desplazamiento de la ofensa en el nombre del fallo del tribunal subraya la violencia de la decisión, una violencia que se ve al mismo tiempo disimulada y consagrada una vez que se convierte en palabra de ley. Podríamos decir que todo lenguaje legal implica este poder potencial de herir, pero esta intuición no hace sino apoyar el argumento según el cual resulta importante reconocer la especificidad de este tipo de violencia. Será necesario distinguir entre los tipos de violencia que son la condición necesaria del carácter vinculante del lenguaje, de aquellos tipos de violencia que se aprovechan de esa necesidad para intensificar esa ofensa al servicio de la injusticia. El uso arbitrario de este poder se pone de manifiesto en el uso de precedentes con respecto al lenguaje de odio, en sentido contrario con el objetivo de promover fines políticos conservadores y de frustrar esfuerzos progresistas. Aquí está claro que lo que necesitamos no es un mejor entendimiento de los actos de habla o del poder ofensivo del lenguaje, sino de los usos estratégicos y contradictorios a través de los que el tribunal establece estas diversas formulaciones. Por ejemplo,
Este mismo tribunal ha sido favorable a la aceptación de la extensión de la definición de obscenidad y al uso de la lógica propuesta por algunos argumentos a favor de la legislación de los crímenes de odio para aumentar las posibilidades de excluir la obscenidad del lenguaje protegido. El juez Scalia se refiere al caso Miller contra California como el caso que sitúa la obscenidad como una excepción a la protección categórica del contenido a través del recurso a lo que es ofensivo de forma patente, y señala que un caso posterior, Nueva York contra Ferber, al excluir la pornografía infantil de la protección, no se trató de censurar un tema literario particular. Lo que constituye lo literario es, por tanto, reducido de tal manera que la pornografía infantil se excluye tanto de lo literario como de lo temático. Aunque parece que es necesario poder reconocer el género de la pornografía infantil para identificarlo y excluirlo de la protección categórica del contenido, los rasgos identificatorios de tal producto no pueden ser literarios ni temáticos. De hecho, en una sección de la discusión el tribunal parece haber aceptado la posición controvertida de Catherine McKinnon, según la cual ciertas expresiones verbales constituyen una discriminación sexual al afirmar que las palabras agresivas sexualmente peyorativas pueden producir una violación de la prohibición general del título séptimo contra la discriminación sexual del trabajo. Pero en esta situación el tribunal deja claro que no prohíben tales expresiones en virtud de su contenido, sino solo en virtud de los efectos que tales expresiones provocan. Creo que la sensibilidad conservadora contemporánea, ejemplificada por los miembros del tribunal y de la derecha del Congreso, se ve también reflejada en el deseo de extender el dominio de la obscenidad y con ese propósito de ampliar la categoría de lo pornográfico y de defender el carácter no protegido de ambos. Por lo tanto, de forma potencial hace que la obscenidad se convierta, progresivamente, en un tipo de palabras agresivas, lo que implica aceptar que la representación gráfica de la sexualidad es hiriente. Y esto se va acentuando por la lógica utilizada en el caso Miller contra California, en la que la noción de incitación a la lascivia se opone a la noción de valores literarios, artísticos, políticos o científicos. Aquí, la representación que es juzgada inmediatamente de forma inobjetable como hiriente queda excluida de lo temático y de aquello que tiene valor, y por tanto, de todo lo que puede ser considerado como lenguaje protegido. En esta misma lógica, ha sido utilizada por Jesse Helms y entre otros para afirmar que la Fundación Nacional de las Artes no tiene obligación alguna de financiar materiales de carácter obsceno y por tanto para afirmar que ciertas artistas lesbianas y ciertos fotógrafos gays producen obras de carácter obsceno que carecen de valor literario. Más aún, parece que el deseo de aceptar el carácter indudablemente ofensivo y no temático de las representaciones gráficas de la sexualidad, aunque no se puede considerar que estas representaciones vayan más allá de la página o que actúen de manera obvia, deben interpretarse como contra la resistencia a aceptar el carácter hiriente de la cruz en llamas frente a la casa de una familia negra. Que la representación gráfica de la homosexualidad, digamos, pueda ser interpretada como no temática o simplemente como lasciva, imaginada como un vacío de significado de carácter sensual, mientras que la cruz en llamas, en la medida en que comunica un mensaje de odio racial, puede ser interpretado como un hecho consentido en un debate público acerca de las cuestiones que son abiertamente controvertidas. Esto sugiere que la lógica en favor de la extensión de la doctrina de las palabras agresivas para incluir representaciones no convencionales de la sexualidad en su ámbito, y se ha visto forzada, mientras que la lógica en favor de invocar a la doctrina de las palabras agresivas para penalizar amenazas racistas se ve proporcionalmente atenuada.
Esta es quizá una de las maneras a través de las que un conservadurismo sexual creciente trabaja coordinado con un paulatino aumento de las sanciones gubernamentales contra la violencia racista, de tal manera que mientras la ofensa que denuncia al espectador de la representación gráfica de la sexual se ve honrada por la doctrina de las palabras agresivas, la ofensa llevada a cabo por la cruz en llamas contra una familia, como el caso de Rodney King, resulta demasiado ambigua y demasiado hipotética como para derogar la ostensible inviolabilidad de la primera enmienda. No se trata simplemente de que las prohibiciones contra la representación gráfica de la sexualidad serán apoyadas por este tipo de razonamiento legal, mientras que las ofensas de carácter racista adquirirán la categoría de lenguaje protegido, sino que las representaciones de la sexualidad connotadas racialmente serán más susceptibles de ser perseguidas y aquellas representaciones que amenazan la devoción y la pureza de la raza de la sexualidad serán aún más vulnerables. Quiero añadir dos salvedades. Primero, algunos teóricos críticos de la raza, como Charles Lawrence, afirmarán que la cruz en llamas es una forma de lenguaje, pero que no toda forma de lenguaje debe ser protegida. Aún más, no todo lenguaje es protegido. Si el lenguaje racista entra en conflicto con la cláusula de protección igualitaria, es porque impide al sujeto al que se dirige el ejercicio de sus libertades y de sus derechos. Otros estudiosos del derecho, desde un punto de vista de los estudios críticos de la raza, como Richard Delgado, defenderán la extensión del dominio de las palabras agresivas que vendría a limitar los derechos de la primera enmienda. Matsuda y McKinnon, siguiendo el ejemplo de la legislación acerca de la discriminación sexual, afirmarán que es imposible distinguir entre conducta y lenguaje, y que las palabras de odio constituyen acciones ofensivas. Curiosamente, este último tipo de argumento ha vuelto a aparecer en la ley reciente sobre los gays en el ejército, y en la que la afirmación "soy homosexual" se considera como un acto homosexual. Me ocuparé de esta confusión entre lenguaje y conducta en el capítulo 3. Según esta ley, salir del armario se interpreta de forma implícita como un tipo de palabras agresivas. Es necesario recordar que la persecución legal del discurso de odio en los tribunales corre el riesgo de conceder a los tribunales la oportunidad de ejercer aún más violencia. Y si los tribunales empiezan por decidir lo que constituye o no una forma de lenguaje violento, entonces esta decisión corre el riesgo de convertirse en la más vinculante de todas las violaciones. Porque, como en el caso de la cruz en llamas, no se trataba simplemente de una cuestión de si el tribunal sabía interpretar la amenaza implícita en la cruz en llamas, sino más bien de si el tribunal mismo se expresa a través de una lógica paralela, porque este tribunal es el mismo que solo ha sido capaz de imaginar el fuego devorando a la primera enmienda, encendiendo la chispa que da origen al disturbio, a la revuelta que mira su propia autoridad, y por tanto se está protegiendo a sí mismo contra la amenaza imaginaria del fuego protegiendo la cruz en llamas, aliándose con aquellos que buscan protección legal contra un espectro surgido de su propia fantasía. Por lo tanto, el tribunal protege la cruz en llamas como libre expresión, imaginando a aquellos a los que ofende como el lugar de una verdadera amenaza, llevando la cruz en llamas como si se tratara de un ayudante del tribunal, del protector local y la garantía de la libertad de expresión. Con tanta protección, ¿qué podemos temer? Del lenguaje de odio a la pornografía. McKinnon es consciente del riesgo de invocar el poder estatal, aunque en su libro Only Words afirma que el poder estatal está de parte de la industria pornográfica y que la construcción de las mujeres en una posición subordinada en la pornografía es, efectivamente, una construcción autorizada por el Estado.
Aunque llevaré a cabo una extensa discusión de su posición en el capítulo siguiente, me remito aquí a un análisis de la supuesta performatividad de la pornografía para mostrar el modo en el que la interpretación de la imagen visual como lenguaje ilocucionario elude de un modo efectivo la primera enmienda al afirmar que la pornografía constituye una conducta soberana. MacKinnon ha defendido la posición según la cual la pornografía es un tipo de lenguaje de odio, y la idea de que el argumento en favor de la restricción del lenguaje de odio debe basarse en el argumento en favor a la restricción de la pornografía. Esta analogía se basa en la suposición de que la imagen visual en la pornografía opera como un simple imperativo que tiene el poder de realizar aquello que dicta. El problema, para MacKinnon, no es que la pornografía refleje o exprese la estructura social misógina, sino que se trata de una institución que tiene el poder performativo de producir aquello que representa. MacKinnon escribe que la pornografía no solo reemplaza la realidad, sino que esta sustitución crea una realidad social en sí misma, la realidad social de la pornografía. La capacidad de la pornografía para llevar a cabo su propia realización es para MacKinnon lo que da sentido a la afirmación según la cual la pornografía es su propio contexto social. MacKinnon escribe: la pornografía no simplemente expresa o interpreta la experiencia, sino que la reemplaza. Más allá de representar un mensaje de la realidad, la pornografía se presenta como la realidad. Para hacer pornografía visual y para estar a la altura de los imperativos, el mundo, es decir, las mujeres, deben hacer lo que la pornografía quiere decir. Así, la pornografía transmite las condiciones de su producción al consumidor. La pornografía, a través de su producción y de su uso, transforma el mundo en un espacio pornográfico, haciendo en realidad lo que se dice que son las mujeres, cómo son vistas y tratadas, y construyendo una realidad social de lo que es una mujer, de lo que se puede hacer con una mujer y de lo que es un hombre con respecto a esta acción. Se cierra la cita. En un principio, la pornografía reemplaza la experiencia, lo que implica que existe una experiencia que ha sido suplantada y más aún suplantada a través y por la pornografía. Por lo tanto, la pornografía se sitúa en el lugar de una experiencia y constituye minuciosamente una nueva experiencia que se presenta como una totalidad. En la segunda frase del argumento de MacKinnon, la experiencia se vuelve sinónimo de un segundo orden de realidad, lo que sugiere que en este universo de la pornografía no hay distinción entre la experiencia de la realidad y la realidad misma. La propia MacKinnon deja claro que esta fusión sistemática de experiencia y realidad tiene lugar en el ámbito de una realidad que es una simple sustitución de otra realidad. Una realidad que se presenta como más original, una realidad que quizás sirve a MacKinnon de medida o de norma utópica para juzgar la realidad pornográfica que ha reemplazado. Asimismo, MacKinnon representa el campo visual como lenguaje, como emitiendo imperativos, como si el campo visual operase como un sujeto que tuviera el poder de realizar lo que nombra, de ejercer un poder eficaz análogo al performativo divino. La reducción de este campo visual a un personaje parlante, a un hablante autoritario, produce una sustitución diferente de aquella a la que se refiere MacKinnon. Sustituye el campo visual por una serie de imperativos lingüísticos, lo que implica no solamente una sustitución completa de lo visual por lo lingüístico, sino también una suplantación total de la representación visual por un performativo eficaz. Así, cuando la pornografía se describe como construyendo la realidad social de lo que es una mujer en el sentido de la construcción, debe ser leído a la luz de estas dos sustituciones que acabo de mencionar. Se puede decir que la construcción produce la realidad social de lo que es una mujer, solo si, como sugiere MacKinnon, lo visual puede ser reducido a lo lingüístico de un modo eficaz. De la misma manera, la analogía entre la pornografía y el lenguaje de odio funciona en la medida en que la imagen pornográfica puede ser reducida a una serie de imperativos lingüísticos eficaces. En la paráfrasis acerca de cómo habla la imagen pornográfica, MacKinnon insiste en que la imaginación dice «haz esto», de modo que el acto que se demanda es un acto de subordinación sexual y que al realizar este acto, la realidad social de la mujer se construye
como la posición de subordinación sexual. Aquí, la construcción no es simplemente la realización del acto, acción que continúa siendo extremadamente ambigua para prevenirse quizás contra la pregunta de un conjunto equívoco de lecturas, sino sobre la representación de esta acción, allí donde la representación se entiende como la ocultación y la realización del imperativo verbal haz esto. Para Mackinnon, no es necesario que alguien pronuncie estas palabras, porque ellas mismas funcionan de antemano como el marco de referencia y el guión obligatorio de esta acción. En un sentido, en la medida en que Mackinnon entiende el marco de referencia como el marco que organiza el acto, entonces piensa que ejerce un poder performativo, como si se tratara de una codificación de la intencionalidad de la autoridad masculina, imponiendo una conformidad con su mandato. ¿Transmite este marco de referencia la voluntad de un sujeto preexistente o el marco es algo así como una imposibilidad de realización de la voluntad, la producción y la orquestación de una escena fantasmática de intencionalidad y de sumisión? No quiero establecer una distinción estricta entre el dominio de lo fantasmático y el dominio de la realidad. Quiero más bien preguntar en qué medida la función de lo fantasmático en la construcción de la realidad social no hace que esta construcción resulte más precaria y menos determinante de lo que pretende Mackinnon. De hecho, aunque podríamos estar de acuerdo con la afirmación de que buena parte de la pornografía es ofensiva, esto no implica que este carácter ofensivo consista en un supuesto poder para construir de forma unilateral y exhaustiva la realidad social de lo que es una mujer. Volviendo por un momento al lenguaje de Mackinnon, consideremos que el carácter hipotético que toma aquí la formulación de imperativo, como si la fuerza de las afirmaciones de Mackinnon acerca de la fuerza de la representación pornográfica tendiera a deshacerse a sí misma. La pornografía hace realidad lo que se dice que son las mujeres, cómo son vistas, cómo son tratadas, y añade construyendo la realidad social de lo que es una mujer. En este caso, ser tratado como un subordinado sexual implica ser construido en tanto que subordinado y que la realidad social se construye de acuerdo precisamente con lo que uno es. Pero aunque el cómo de cómo son vistas y tratadas las mujeres se interprete como una afirmación de similitud, no por ello la afirmación de este carácter metafórico debe convertirse en identidad. ¿Cómo se transforma el cómo en un es? ¿A través de la acción de la pornografía? ¿O es esta transformación el resultado de la descripción de la pornografía que da Mackinnon? Puesto que el cómo podría también leerse como un como si fuera, lo que sugiere que la pornografía no representa ni constituye lo que son las mujeres, sino que ofrece una alegoría a la intención masculina y de la sumisión femenina, aunque claramente estos no son sus propios términos. Una alegoría que de manera reiterada y ansiosa repite su propia imposibilidad de realización. De hecho, podríamos afirmar que la pornografía representa posiciones imposibles e inhabitables, fantasías de compensación que reproducen continuamente una ruptura entre las posiciones y las posiciones que pertenecen al dominio de la realidad. Más aún, podríamos sugerir que la pornografía es el texto de la irrealidad del género, la norma imposible a través de la que esta irrealidad de género se presenta como obligatoria y frente a la que falla constantemente. El imperativo haz esto no es tanto realizado como representado, de modo que lo que se representa son una serie de ideales de compensación, de normas hiperbólicas de género. Así, la pornografía dibuja el mapa de un territorio de posiciones imposibles de realizar que dominan la realidad social de las posiciones de género, pero no constituyen esa realidad en el sentido estricto del término. De hecho, ese es el fallo a la hora de construir la realidad, lo que concede a la pornografía su poder fantasmático. En este sentido,
En la medida en que un imperativo es representado y no realizado, fracasa en su intento de ejercer el poder de construir la realidad social de lo que es una mujer. Este fallo, sin embargo, es una alegoría del propio imperativo, un imperativo que no puede superar la imposibilidad de realización que constituye su condición y su aliciente. Se hace así necesaria una lectura feminista de la pornografía que resista la interpretación literal de esta escena imaginaria, una lectura que tenga en cuenta la inconmensurabilidad que existe entre las normas y las prácticas de género, que la pornografía parece obligada a repetir sin solución. De este modo, no tiene sentido imaginar el campo visual de la pornografía como un sujeto parlante que al hablar realiza lo que nombra. Su autoridad es claramente menos divina, su poder menos eficaz. Solo tiene sentido imaginar el texto de la pornografía como el acto ofensivo de un hablante si lo que intentamos es situar la responsabilidad del lado de un sujeto al que se le puede perseguir judicialmente. De otro modo, nuestro trabajo aquí resulta más difícil, puesto que lo que la pornografía expresa, recita y exagera son las normas de compensación de género, un texto hecho de relaciones imaginarias insistentes y condenadas al fracaso que no aparecerán con la abolición del texto ofensivo, un texto que el feminismo crítico debe aún leer. Pero para poder leer estos textos contra ellos mismos es necesario reconocer que la performatividad del texto no depende de un control soberano. Por el contrario, si el texto actúa una vez, puede actuar de nuevo, y es posible que esta vez lo haga contra el acto precedente. Esta resignificación abre la posibilidad de una lectura alternativa de la performatividad y de la política. Fin del capítulo.